Ahí está. Buenas tardes a todos, todas, todes, a quienes nos acompañan en este webinario. Este debe ser nuestro webinario, si ya les digo, pero debemos andar por el número exactamente 17, 19 de este año. Desde hace 4 años, todas las semanas hacemos webinarios entre marzo y noviembre. Es una tradición que la venimos cuidando y protegiendo y sobre todo en los tiempos que corren, en tiempos, como diría un amigo, tiempo de panelistas y sin conversaciones, de críticas, discusiones y gritos y falta de conversaciones. Nos parece que estos espacios tienen más importancia que nunca. Paramos un ratito, escuchamos, pensamos y en general nos vamos mucho mejor de lo que entramos, porque solamente, aunque no siempre sean buenas noticias, solamente parar a pensar y esclarecer un poco, por lo menos a mí en lo individual, me da tranquilidad y paz, sobre todo y además en los tiempos que corren cuidamos mucho más esto, son tiempos de dolor, tiempo de ruptura, tiempo de mezquindades, y entonces, bueno, queremos seguir cuidando estos lugares donde no queremos que nos quiten lo que nos queda, que es la resistencia, son los vínculos, son los afectos, son los cariños. Y la alegría de encontrar a gente que viene luchando, trabajando y cuidando los derechos desde hace mucho tiempo. Bueno, no sé si me presenté, mi nombre es Ale Sánchez Cabezas, soy la presidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública. Para quienes no conocen, la Asociación Argentina de Salud Pública es una sociedad científica como muchas de las que hay en salud, con algunas características particulares. La primera es que entendemos que la salud es política. En tiempos de desprestigio de la política, reivindicamos lo político como espacios de transformación, como espacios de disputa de intereses. Entendemos que cuando habemos más de tres personas juntas hay intereses, hay disputas, hay conflicto y como personas adultas nos queremos hacer cargo de eso. Entonces, eso es lo que hace la Sociedad Argentina de Salud Pública. Ahí, buenas tardes, a Sánchez Cabezas, gracias por saludarme, Mónica, con nombre y apellido. Y queremos hacer eso, queremos reivindicar esto, queremos, además nos propusimos romper la hegemonía médica en la salud, que bueno, yo soy médica, así que puedo hablar bien como corresponde, mal de nosotros y nosotras, de que mucho bien, pero tanto mal le hemos hecho a la salud. Queremos recuperar la militancia por la salud pública, digo, esa fue como nuestro impulso hace varios años, construir también la federalidad, la multidisciplina, el territorio, las lecciones aprendidas. Para eso les invito a que se asocien, hay más de 23 consejos. Hay uno que es el que está organizando esto, las dos que están organizando esto es el de Consejo de Derechos Sexuales y Reproductivos, liderado por Guadalupe Rivero, no, al revés, Mailén Pérez Tort, que está acá, digo, y que se unió con Guadalupe Rivero, que es además miembro de la comisión directiva y una de las personas que lidera el Consejo de abordaje a las violencias, de todo lo que quieran y de todos los colores. Me encanta ahí que, bueno, no vi quién que dijo de dónde es. Cuenten de dónde vienen porque es muy lindo ver que están viniendo desde muchos lugares del país. Eso, la verdad que nos llena de alegría. 23 consejos y 7 nodos provinciales. El día 30 de noviembre y 1 de diciembre va a ser nuestro tercer congreso internacional en la ciudad de Rosario. Están todos y todas invitadas a escuchar, a participar y a presentar trabajos para contarlo. Ale, te muteaste. Sí, alguien me silenció sin querer. Porque no es cierto que está todo roto, no es cierto que está todo perdido, no es cierto que no queda nada. Hay muchas cosas que están en la Argentina que se están haciendo. Entonces les invitamos a esto, les invitamos a contarlo en el Congreso, les invitamos a mandar cuentos. Tenemos un concurso literario con muchos cuentos y también les invitamos al Archivo del Derecho a la Salud, que es un archivo fotográfico de fotos de cuidado, de resistencia, de espacios hermosos. Se meten en la página, buscan todo, no les robo más tiempo porque si no van a perder de escuchar a las personas que verdaderamente saben. Me da muchísima alegría
quienes están acá van a ser disertantes porque son personas realmente súper valiosas. No hablo más. Guada, muchas gracias. El espacio es tuyo. Bueno, muchas gracias Ale, gracias a Mailén también que está acá y es del Consejo de Derechos Sexuales y Reproductivos, como decía Ale, que fue también quien impulsó este webinar, así que razón por la por quien estamos también en este espacio. Bueno, gracias a todas y a todos y todes por estar presente. Mi nombre es Guadalupe, voy a estar moderando este espacio. Tenemos el privilegio y el honor de contar con dos grandes disertantes, como decía Ale hace un ratito. Nos va a estar acompañando en este espacio de una hora la psicóloga Bárbara Porter, que es doctora en psicología e investigadora experta en violencia vicaria, y Fabiana Túñez, que es activista feminista y defensora de los derechos humanos, cofundadora y actual directora ejecutiva de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, especialista en el diseño e implementación de políticas públicas sobre violencia de género. Tenemos a una representante de nuestro país vecino de Chile, que es Bárbara, y a Fabiana desde Argentina. Es un placer para nosotras que estén hoy acá y que puedan compartirnos lo que vienen trabajando desde hace muchos años, ambas en el tema de violencias basadas en el género, particularmente en violencia vicaria. Así que bueno. Vamos a tener una parte de exposición, va a empezar Bárbara contándonos y un poco presentando el trabajo que viene realizando y luego vamos a contar con la exposición de Fabiana. Si van teniendo dudas, consultas o preguntas, lo ideal es que puedan registrarlo en el chat, tanto Ale como yo y Mailén vamos a recuperar esas preguntas hacia el final para poder hacer un intercambio en el cierre del webinar. Así que... Sin mucho más, adelante Bárbara, gracias y bueno, somos todo oídos para vos. Muy buenas tardes a todas, a todos. Quiero primero que todo agradecer esta invitación. Para mí es un honor poder compartir el día de hoy con ustedes. Voy a tratar de ser bien breve en mi exposición, justamente para luego poder dar la palabra a Fabiana y poder instar al diálogo, ¿cierto? La conversación que también valoro, tal como decía Ale, en estos momentos en Chile también está complejo hablar de estos temas. El otro día una universidad acá me invitó a una jornada de niñeces y justamente hablábamos, ¿cierto? Que lo importante que es poder compartir. No sé si se escucha bien o se escucha como muy Se escucha bajito. perfecto, se escucha perfecto. ¿Sí? Sí. Ah, perfecto. Ya, voy a tratar de hablar fuerte también para que se pueda escuchar con claridad. Bien, voy a compartir con ustedes una presentación eh, que luego la vamos a compartir, se la puedo compartir en PDF. Vamos a revisar solamente algunos aspectos que son los centrales que me gustaría compartir respecto a la definición y algunos de los hallazgos que nosotros pudimos obtener de nuestra investigación, una investigación que realizamos en el año 2021 en Iberoamérica, justamente sobre esta violencia basada en género. Así que voy a compartir la pantalla y luego quiero compartirles también brevemente un estudio que acabamos de publicar este año, hace poquito, que es un tema bastante ligado, que es justamente otro tipo de violencia que también afecta a principalmente a las mujeres, que es la violencia de género. O sea, basada en género, violencia económica basada en género. Bien, es bastante ambicioso lo que quiero compartir con ustedes, no vamos a alcanzar a verlo todo, voy a centrarme principalmente en dar unos pequeños factores de contexto. Vamos a revisar también la definición y los tipos de violencia vicaria que nosotros pudimos observar a partir de este estudio descriptivo, ¿cierto? Que está publicado, también les podemos compartir el artículo. Y vamos a compartir algunas cosas sobre los perfiles de las personas que de alguna manera son los protagonistas, ¿cierto?, de este tipo de violencia. Sí me quiero centrar un poco más, ¿cierto?, en lo que nosotros pudimos observar, que son estas violencias que vienen de la mano, ¿cierto? O sea, la violencia basada en género es como el terreno en el cual se dan este otro tipo de violencia, que uno es la violencia vicaria, por supuesto, pero esto no podría ser posible si no existiera, ¿cierto? También la violencia institucional, ¿cierto? Que de alguna manera en la cual el Estado participa de manera activa. ¿Ya? Y ahí tenemos también los testimonios y les vamos a compartir eh, algunos de nuestros hallazgos. Vamos a ver también algunos aspectos del marco jurídico. Yo no soy abogada, no soy experta en el tema legislativo, sí les puedo contar algunas cosas que hemos hecho acá en Chile,
como para también tener esta idea, tengo la noción de algunas cosas que se han hecho en Colombia, también en México, pero sin lugar a duda que ahí también va a quedar un aspecto importante que investigar. ¿Ya? Bien, lo primero son factores de contexto. Esta es la prevalencia, ¿cierto?, de vida de violencia hacia la mujer en nuestro país. 4 de cada 10 mujeres adultas en nuestro país, en Chile, va a vivir algún tipo de violencia basada en género, y este porcentaje no es muy diferente a lo que plantea ONU Mujeres, ¿cierto? A nivel mundial es un 35%. ¿Ya? En México, hace un tiempo atrás, me tocó exponer allá, es de alrededor de un 70%. O sea, podríamos decir que si bien estamos sobre el porcentaje mundial, ¿cierto? Hay países que claramente tienen índices superiores, pero es un número bastante importante. Y ahí también va a ser interesante que ustedes puedan compartir cuál es la prevalencia en Argentina, ¿cierto? Entonces acá vamos a ver qué es la violencia vicaria, cuáles son sus manifestaciones, cuáles son sus efectos sobre los niños, niñas, adolescentes y sus madres, y cuál es la relación entre estos tipos de violencia, ¿cierto? La violencia de género, violencia vicaria, violencia institucional. ¿Ya? Primero que todo, bueno, este es el estudio que nosotros publicamos, ¿ya? Esto fue publicado, nosotros tomamos la muestra del 2021, ya trabajamos con 239 mujeres, mujeres que también eran algunas personas de Argentina, ya tuvimos participantes de Chile, Argentina, Colombia, España, México, Brasil, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Puerto Rico, Panamá, Ecuador y Uruguay, ¿ya? Y lo que les voy a presentar ahora, ¿cierto? En la síntesis de todo ese trabajo que hicimos encuestando, ¿cierto? Y también entrevistando en profundidad una muestra de este universo, ¿ya? Lo primero, entender que la violencia vicaria, según lo menciona Sonia Vaca, ¿no es cierto?, que fue la persona que acuñó este término, es un tipo de violencia basada en género que se ejerce por interpósita persona, ¿cierto? Es cuando generalmente ocurre, cuando el agresor ya no puede acceder directamente a la mujer, va a hacerlo a través de una persona que en general, por ley en nuestros países, ¿cierto? Los niños, niñas, adolescentes, los hijos de la pareja en común, ¿cierto?, se ven expuestos a este régimen de visita, y por lo tanto se van a generalmente instrumentalizar esas niñeces para poder seguir ejerciendo este tipo de violencia a través de múltiples variaciones. ¿Ya? Vamos ahí a ver qué es lo que nosotros pudimos observar en nuestro estudio. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nosotros vimos es que principalmente las niñeces son los más vulnerables frente a este tipo de violencia, pero como decíamos, la ley de alguna manera como que ampara, y vamos a ver ahí el sesgo androadultocéntrico, ¿cierto? Que aun cuando hay antecedentes evidentes de que el vínculo paterno-filial puede ser un vínculo dañino, traumático, ¿cierto? Traumatogénico, de alguna manera ese vínculo se protege a toda costa, ¿cierto? Es como que, por lo menos acá en Chile, y lo que nosotros pudimos ver también en otros países de Iberoamérica, es como que ese padre tiene que estar presente en la vida de ese niño, niña a toda costa, ¿cierto? Independientemente de los efectos que pudiese tener. Eh, por lo tanto, pero no son las únicas personas, también vimos, por ejemplo, casos en los que se agredía a los abuelos, ¿cierto? Generalmente la abuela participaba, por ejemplo, en la entrega de esas niñeces a este agresor, ¿cierto? Y muchas veces era ella la que estaba agredida por esta persona, ¿ya? Entonces, es simplemente por interpósita persona. También vimos que no necesariamente es un ser humano, también se hace daño a las mascotas de las mujeres, ¿cierto? Por lo tanto, es como todo el entorno de esa mujer, ¿cierto?, que puede ser víctima de este tipo de violencia, pero principalmente suele ejercerse sobre las niñas, ¿ya? Lo que nosotros pudimos observar, lo primero que nos llamó la atención, ¿cierto?, es que esto es muy raro en ciencia social, ¿ya? Cuando hay correlaciones casi perfectas entre las variables, es algo raro, ¿cierto? Es algo que llama la atención. Y lo que nosotros pudimos ver es que había una relación casi perfecta, ¿cierto?, entre la violencia que expresaban las mujeres que esa persona había ejercido sobre ellas de manera directa con la violencia vicaria. O sea, aquí hay un indicador estadístico que nos dice que claramente, obviamente, que el contexto de la violencia de género es el sustrato en el cual se ejerce este tipo de violencia. Ya no es algo separado, ¿ya? Por lo tanto, no se pueden ver como, que suele ocurrir en los tribunales de familia, ¿cierto?, que este señor es agresivo con usted, pero es un buen padre, ¿cierto? Entonces, ese es un argumento que suele utilizarse mucho, ¿cierto?, para hacer prevalecer
el régimen de visitas en contextos en los que incluso hay denuncias por violencia, ¿cierto?, basada en género hacia la mujer, cuando hay incluso constatación de lesiones, etcétera, se separan estos roles. Lo que nosotros pudimos ver es que eso no se puede separar, simplemente porque van efectivamente de la mano. Y también pudimos observar que existe una relación positiva e importante, ¿cierto?, entre la violencia basada en género y la violencia institucional, que la vamos a revisar en un ratito, cómo se manifiesta, y también entre la violencia vicaria, que es justamente esta que se ejerce por interposición persona, principalmente en las niñeces, y la violencia institucional, que es la que se ejerce, ¿cierto?, la ejerce las instituciones, el Estado. Bien, no me voy a centrar en las violencias basadas en género, también hicimos esa parte en el estudio, describimos dentro de la muestra que nosotros tuvimos qué tipo de violencias padecían las mujeres que participaron. Nos vamos a ir directamente a la violencia vicaria, que simplemente en términos como para poder entender el fenómeno, la dividimos entre violencia directa, que es la que se ejerce, ¿cierto?, el agresor directamente sobre esas niñeces, y también indirecta cuando se agrede a la madre en presencia de ese niño, niña, adolescente. Vale decir que indirecta no le quita importancia, no le quita gravedad a los efectos que tiene la exposición a esas violencias para esas niñas. Existen estudios, yo se los puedo mandar. Afortunadamente, la neurociencia ha avanzado lo suficiente como para permitirnos observar, ¿cierto?, el daño que se produce simplemente por exponerse, ¿cierto? Un niño o niña se expone a la violencia, ¿cierto?, que ejerce su padre sobre su madre. Ese niño su sistema nervioso va a desarrollarse de una manera diferente. Por lo tanto, hay lesiones que se pueden observar, hay ciertas áreas, ¿cierto?, que se van a subdesarrollar y que van a causar, ¿cierto?, un efecto nocivo y alergénico en el desarrollo de esa niñez, ¿ya? Pero nos vamos a centrar acá principalmente en esta definición, ¿cierto?, entendiendo que tiene un efecto nocivo sobre los niños, niñas, adolescentes, ¿cierto?, que nosotros la definimos como cuando se ejerce violencia sobre la madre en presencia, ¿cierto?, de esa niñez. Dentro de este porcentaje, el 66% de las mujeres reportó ser agredida por el progenitor al momento de la entrega o la recepción de sus hijos, y generalmente el régimen de visita, ¿cierto?, el régimen comunicacional, se instrumentaliza para poder seguir en contacto con esa mujer, ¿cierto?, y se utiliza el momento en que la mujer entrega o recibe a los niños, ¿cierto?, justamente para ejercer este tipo de violencia, ¿ya? Bárbara, Que van, perdón un ¿sí? minutito. Sí, eso, que te mantengas cerca. Yo te escucho bien, pero hay varias personas que están diciendo que escuchan bajo. Entonces, Perfecto. ahí está, gracias. Vale, vale, lo voy a mantener ahí. Bien, entonces, acá hay algunos testimonios, ¿cierto? Por ejemplo, estas son viñetas, nosotros hicimos un estudio mixto, por lo tanto, eh, codificamos, ¿cierto?, los relatos de las mujeres, y aquí hay una persona que dice, por ejemplo, me intentó atropellar con el auto, me ha pegado frente a ellas, han oído lo que me ha gritado, en una época lo que él consideraba comida lo botaba al frente de donde vivíamos, ¿cierto? Acá también como patadas, cachetadas, me tiraba el pelo, etc. Ya esos son testimonios reales de mujeres. En cuanto a la violencia vicaria directa, que es las agresiones que se ejercen directamente sobre los niños, niñas y adolescentes, obviamente que se ejercen en el momento de las visitas, ¿cierto?, de la relación directa y regular, y nosotros pudimos detectar 7 tipos diferentes de violencia. ¿Ya? Y aquí vamos a ver algunos ejemplos, no me quiero extender, van a tener el documento para que ustedes lo puedan revisar, también está extensamente explicado en el artículo que referencié. Violencia psicológica, ¿cierto? Burlas, amenazas, humillaciones, insultos, violencia física, ¿cierto?, como lo más fácil de entender, violencia sexual, violencia económica, ejercida sobre los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Violencia judicial, ya, que es instrumentalizar al sistema judicial para que esa persona, esa mujer, ¿cierto?, por ejemplo, demandas de cuidado personal, ¿cierto?, de cambiar eh, al tutor legal, también negligencia o abandono, que es no ejercer los cuidados que ese niño, niña, adolescente necesita por edad, ¿cierto? Por ejemplo, niños que tenían algún tipo de alergia alimentaria, y el progenitor se negaba constantemente a tener los cuidados, o por ejemplo, acá en nuestro país hace poco, hace muy poquito, tuvimos un caso terrible de una niñita de 3 años que veía a su padre, su progenitor, una vez al mes, una tarde de domingo, y por tribunales la madre había exigido que el padre pusiera mallas de seguridad porque el padre vivía en piso 19.
Entonces el hombre dijo que las había puesto, cuando no las había puesto, había salido la noche anterior, durmió la siesta, la niña quedó sin cuidado, abrió la ventana y se cayó. ¿Ya? Entonces eso claramente es un acto de negligencia extrema que puede tener como consecuencia la muerte de un niño, ¿vale? Entonces eso también entra como dentro de lo que nosotros pudimos observar. Exponerlos a riesgos, ¿cierto? En el sentido de, por ejemplo, llevarlos a fiestas con gente consumiendo droga, alcohol, etc. Y algo que es bastante particular de la violencia vicaria, que nosotros pudimos observar que se tiende a potenciar, sobre todo en la adolescencia, ¿cierto? Es la violencia vincular, ¿cierto? Es tratar de erosionar de alguna manera el vínculo que ese niño, niña, adolescente tiene con su madre, ¿cierto? O simplemente impedir el contacto con la madre durante la visita, o no devolver al hijo o hija, ¿cierto? Y solicitar la custodia de ese niño, ¿ya? Acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, violencia física, psicológica. Una madre dice: mi hijo naturalizó el maltrato, escuché que me insultaba, diciéndole tarado, insultos, y le dije que eso es violencia. Pero dice que su papá habla así, defiende a su papá cuando yo le digo que eso es violencia, ¿no? Acá tenemos el caso en violencia física, un caso de una niña, casi adolescente, que tenía discapacidad severa, ¿cierto? Por lo tanto, era no verbal. Lamentablemente mi hija no me lo pudo decir, pero su cuerpo me lo dijo mediante lesiones y irritabilidad al llegar de la casa de su papá, ¿ya? En este caso en particular costó mucho cesar las visitas, justamente ¿por qué? Porque decían, bueno, pero es que puede haber ocurrido ese moretón, ¿cierto? Esa lesión puede haber ocurrido por accidente, como la niña no podía hablar y referir específicamente a sus padres, se suponía, ¿cierto? Desde el que podía haber sido un accidente, ¿ya? Bueno, violencia sexual, también aquí aparecen testimonios, ¿cierto? Y violencia económica, ¿ya? Por ejemplo, acá el caso de las hijas adolescentes, las amenaza con quitarles la pensión. Una vez le dijo a mi hija mayor que fuera a su taller a buscar la plata, cuando ella llegó, le dijo que no la tenía, que fuera al día siguiente, cuando fue al día siguiente tampoco le pasó nada. Así ahí una y otra vez a la niña a buscar el dinero de su cuota alimentaria, ¿cierto? Justamente para mantener el control. La violencia Bárbara, judicial, perdón, te ¿sí? quedan 5 minutos. Vale. Ok, entonces acá están acá hay más testimonios. Simplemente mencionar que el perfil del agresor, hay literatura científica que muestra que hay perfiles, ¿cierto? No un solo perfil, pero sí es importante entender que generalmente, para comparar el perfil de las víctimas con los agresores, ¿cierto? Llegan mejor armados a los peritajes, ¿cierto? Versus, generalmente tienen este perfil como encantador, ¿cierto? Tienden a invertir la violencia, lo que en inglés es la sigla DARVO, Deny Attack Reverse Victim Offender, que es negar el ataque y revertir, ¿cierto?, en la víctima por el agresor, ¿ya? Y el perfil de la sobreviviente, ¿cierto? No hay un perfil de mujer que vaya a ser especialmente victimizada. Lo que sí se observa es el efecto de la exposición a violencia, ¿ya? Por lo tanto, es como decir, de entrada, hay mujeres que son extrovertidas, otras son introvertidas, mayores, menores, de diferente estrato social, de diferente, ¿cierto?, nivel educacional, pero sí se puede ver como un outcome, en el fondo como un resultado de la exposición sostenida a violencia, que encaja con lo que llamamos trauma complejo, ¿ya? Quiero centrarme en esto y con esto termino, ¿cierto? La violencia vicaria o sea, van a existir agresores, pero el daño que se produce sobre las niñeces y sobre las madres cuidadoras sería mucho menor si es que las instituciones funcionaran, ¿ya? Acá lo que nosotros pudimos ver de manera sostenida es que el trato de la justicia, tanto sobre la madre como sobre las niñeces, tienden a ser revictimizantes, ¿ya? El 88,5% reportó sentirse maltratado o victimizada desde el trato de la justicia, y casi un 80% considera que no se escucha o no se protege a los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Se tiende a minimizar, se tiende a culpar a la madre, sabemos todos estos términos horrorosos, ¿cierto? El síndrome de alienación parental, y se suelen dar las revinculaciones forzadas, ¿cierto? Hay centros que se dedican a hacer estas revinculaciones y solo un 4% considera que sí se protege a los niños, ¿ya? Y finalmente lo que podemos observar es que casi un 70% de las personas
considera que se protege a los agresores. Ya acá hay algunos testimonios. Respecto al rol del Estado, ¿cierto? Y con esto finalizo, ¿cierto? Simplemente para presentar lo que aparece en el estudio, pudimos ver que tanto en la denuncia como en el proceso judicial hay una participación activa de los agentes del Estado para desincentivar la continuación de los procesos. O sea, señor, usted solo no tiene moretones, váyase a su casa a arreglar los problemas con su marido, ¿cierto? Tratando de que la mujer no haga la denuncia, no inicie la demanda, y una vez que ya está hecho el proceso, ¿cierto? Se tiende a disociar el rol de padre de pareja, tal como lo habíamos comentado, ¿cierto? Este señor puede ser agresivo con usted, pero puede ser un buen padre, ¿cierto? Y también, ¿cierto? Con este sesgo androautocéntrico que tienden a justificar, pero señora, entiéndalo, él es hombre, usted tiene que enseñarle a ser papá, tiene que tener paciencia, ¿cierto? En el fondo, como tratar de justificar estas conductas que claramente eh, tienden a ridiculizar. Por lo tanto, tenemos que desarrollar una mayor perspectiva de niñez, ¿cierto? Una perspectiva de género, porque si no se reproducen, la justicia es un reproductor de nuestra cultura, ¿cierto? Y nuestra cultura tiene este sesgo que es androadultocéntrico, y que por lo tanto la perspectiva del hombre adulto va a prevalecer por sobre los testimonios, incluso la contratación de lesiones, los relatos, ¿cierto? Los peritajes que se puedan hacer en términos de niñez. En términos de legislación, y con esto termino, ya se han hecho algunos intentos, acá voy a referirme principalmente en México van más avanzados, acá en Chile hace poquito tiempo se promulgó, ¿cierto?, una ley integral en la cual se incorporan a las niñeces como víctimas de la violencia de género. No se habla de violencia vicaria propiamente tal con ese término, pero sí, en el fondo, está escrito en nuestra ley. Ahora, una cosa es lo que está escrito en la ley y otra cosa es lo que los jueces y las juezas ejercen finalmente en los procesos judiciales. Así que aún queda mucho por hacer, espero que les haya servido en el fondo esta pequeña definición y voy a silenciar mi micrófono para dar paso a la siguiente. Muchas gracias, Bárbara. Súper interesante. A quienes están preguntando, después vamos a compartir el material que Bárbara estuvo presentando para que también lo puedan ver en más detalle. Y bueno, ahora sí vamos a escuchar a Fabiana, que va a contarnos también un poco sobre este tipo de violencia en el contexto de nuestro país, en el contexto argentino. Fabiana. Bueno, en primer lugar, ¿se escucha bien? Bueno, espero que sí. La realidad es que en primer lugar quiero agradecer por esta invitación a este debate y esta forma de construir pensamiento conjunto en función de la experiencia vivida en cada uno de nuestros países de América Latina. Claramente en Argentina específicamente, nosotras desde la Casa del Encuentro tenemos un observatorio de femicidios en Argentina. No voy a profundizar sobre los conceptos de violencia vicaria y todo lo que ha desarrollado Bárbara magníficamente, sino que voy a hablar de nuestra experiencia cuando empezamos a elaborar los informes de femicidios en Argentina desde una óptica de entender la violencia de género en forma multidimensional y multidisciplinaria, es que empezamos a identificar de qué manera los agresores, en este caso hacia las mujeres, el objetivo era también, además de poder en su extremo la violencia, asesinarlas, sino también en destruirlas emocionalmente en forma permanente. De ahí en más que hemos desarrollado el concepto de femicidio vinculado, que es aquel que se comete contra un niño o una niña con el objetivo de destruir psíquicamente a esa mujer, o en el caso de alguien que intente interponerse para evitar el femicidio. Desde los años 2008 a 2025 hubo 204 femicidios vinculados de niñas y de niños. Y otro dato también interesante para poder compartir,
tiene que ver que en 86 casos fueron niñas y que en 118 casos fueron niños. También analizar desde este punto de vista multidimensional cuál es el efecto en la salud mental de esas mujeres que han sobrevivido a un femicidio y en esos niños y niñas que también han sido en definitiva víctimas directas de esa violencia vicaria ejercida por alguien que considera a esas personas, no importa la edad, fundamentalmente como objeto de posesión, es decir, ejercer el poder sobre esa víctima. Y también analizar de qué forma, a partir de estos informes, se han desarrollado diferentes modificaciones dentro del Código Penal que tenemos en nuestro país, donde se incorporó el agravante por violencia de género en los diferentes artículos y también se tomó en cuenta dentro de esta modificación la incidencia en los casos de niños y niñas o personas que están vinculadas de alguna forma con esa víctima. En Argentina tenemos una ley que es la 26485, que define los diferentes tipos y modalidades de violencia, donde también está incluida la violencia vicaria. Realmente esta ley, que en la actualidad en nuestro país no se está cumpliendo, es una ley que realmente ha servido para muchísimas personas y fundamentalmente mujeres en nuestro país. Por eso es tan importante la vigencia de esta ley, la modificación que se realizó dentro del Código Penal, así como también otras leyes que contemplan los derechos, digamos, todo lo que tiene que ver con la perspectiva de derechos de los niños, niñas y adolescentes, como fue la ley de reparación económica para hijos e hijas de víctimas de femicidios, así como también otra ley nacional que tiene que ver ahí, bueno, después vamos a contestar un poquito las preguntas que están surgiendo. Así como también hay otra ley, o sea, lamentablemente en Argentina estamos atravesando un periodo donde las leyes no se cumplen y hay otra ley que me gustaría mencionar, que es la pérdida de la responsabilidad parental de los hijos e hijas de víctimas de femicidios, no así sus obligaciones. Todas estas legislaciones fueron desde una perspectiva de derechos de la niñez y también desde una perspectiva feminista, por supuesto. Y el impacto en la salud mental de la madre, que ha sobrevivido y que fundamentalmente no solo que ha sobrevivido, sino que está transitando situaciones de violencia de género, es muy importante el abordaje de la salud mental, tanto en la mujer como en todo su entorno, porque siempre decimos que cuando hay una situación de violencia de género, tenemos que multiplicarlo por 4 o por 8 todo su círculo, porque la realidad es que hay víctimas directas, pero también hay víctimas que también sufren y padecen estas violencias que permanentemente esta mujer vive cotidianamente. Tenemos que hablar también del impacto en la salud mental de la madre, desde el estrés postraumático, depresión, ansiedad, en el caso de que haya un femicidio vinculado, un duelo que se mantiene eternamente, y en los niños también hay una sintomatología que se ve permanentemente, que tiene que ver con estrés postraumático, conflicto de lealtades, o sea, ese niño que vive con culpa permanentemente en la situación en la cual se ha ido involucrado de alguna forma, internalización del miedo, alteraciones de la conducta. La realidad es que cuando hablamos
de violencia basada en género, tenemos que hablar desde una perspectiva integral y debe abordarse desde un punto de vista interdisciplinario, algo que cuesta muchísimo, muchísimo, por lo menos en la actualidad, que se pretende negar la existencia de la violencia de género en nuestro país, o también todo lo que tiene que ver con estos proyectos, en vez de dedicarse a que se cumplan las leyes que están y que no se cumplen, hay un proyecto presentado en el Senado de la Nación con respecto a las denuncias falsas, que está totalmente probado desde las estadísticas del Ministerio Público Fiscal, que son prácticamente inexistentes. Y yo voy a agregar otro elemento más en contra de este proyecto de ley, que tiene que ver con que del total de femicidios desde los últimos 11 años, 3.424 víctimas de femicidios hubo y solo el 20% tenía denuncias previas, con lo cual ahí comparto plenamente lo que decía Bárbara con respecto al acceso a justicia. ¿De qué manera se capacita tanto a todo lo que tiene que ver con salud mental, como a la justicia, con perspectiva de género, perspectiva de derechos, perspectiva feminista? La realidad es que es necesario e indispensable entender esta problemática que existe y que no se puede tapar el sol con una mano. Detrás de cada víctima de violencia de género hay un montón de víctimas colaterales de esta misma violencia, a la cual hay que darles asistencia integral a través de, ya sea de la terapia, ya sea a través de los grupos de reflexión, ya sea a través de armando redes que nos permitan verdaderamente construir una sociedad libre de violencia. Y fundamentalmente lo que se necesita para trabajar violencia basada en género es gestión pública. Y la gestión no basada en prejuicios, sino una gestión pública basada en derechos humanos. Nada más y a disposición de las preguntas. Bueno, muchas gracias. La verdad es que complementa muy bien lo presentado por Bárbaro, esto que vos nos compartís, Fabiana, y nos da, bueno, nos da un panorama de la situación de nuestro país, que digo, todos sabemos cuál es la situación de de las políticas públicas basadas en o para prevenir, digamos, la violencia basada en el género en Argentina en este momento, así que súper interesante. Si bien, bueno, por un lado, agradecerles a ambas la presentación, pedirles quienes tengan preguntas que las vayan dejando en el chat para que las podamos compartir y podamos armar una ronda de conversación. Y si bien, bueno, tanto Fabiana como Bárbara comentaron un poco respecto de, bueno, cuál es el impacto de las violencias en la salud de las mujeres y también de las infancias, adolescencias o los vínculos cercanos. Las personas que estamos acá somos del ámbito de la salud, muchas trabajan en espacios de atención directa, ¿no es cierto? Que son, bueno, espacios donde se pueden hacer detección temprana o inclusive detección tardía, digamos, o prevención terciaria en estos temas. Un poco la pregunta es, ¿cómo creen ustedes que profesionales de la salud que tienen contacto directo con personas que están atravesando situaciones de violencia, tanto violencia basada en el género como específicamente violencia vicaria, podemos identificar estos casos y abordarlos, digamos, de una manera desde la perspectiva de los derechos humanos y cuidando tanto los derechos de las mujeres como de las infancias? Esa es una primera pregunta que nos gustaría hacerles. Bueno, que conteste Bárbara, así seguimos el orden de las ponencias, si les parece. Dale. Bien, bien, muchas gracias. Bueno, lo primero decir que es reconfortante ver la cantidad de personas conectadas y unidas, ¿cierto?, por este interés. Eh,
Lo que yo podría decir, y lo que apareció en el estudio, que los profesionales y las profesionales de la salud no necesariamente comparten esta perspectiva. ¿Ya? Y ahí hay que tener ojo, porque muchas veces las mujeres dicen, no quiero contar lo que me está pasando al profesional, no quiero revelar lo que estoy viviendo, porque temo que esto sea un dispositivo para, de alguna manera, quitarme a mis hijos, avisar al Estado, que se desarrolle, ¿cierto?, una denuncia, y finalmente esa mujer que está siendo fragilizada, violentada, termina siendo como marcada, ¿cierto?, por él o la profesional de salud como una madre incompetente, y termina teniendo este resultado. Entonces, pienso que primero que todo, sobre todo en una primera acogida, ¿cierto? El poder desarrollar esta apertura y el no juicio, como en el fondo el vínculo con esa mujer, justamente para que pueda sentir la confianza y poder derivar a los dispositivos que tengan la posibilidad de ponerla en un lugar seguro, de poder seguir un proceso en el cual esa mujer realmente se pueda sentir protegida y no o sea, no ser agentes del Estado que van a terminar perjudicando a esa mujer. Entonces, quería como partir por eso, como no dar por hecho que esa mujer, por ir a un servicio de salud, va a ser acogida y va a ser protegida en su necesidad, sino que las mujeres muchas veces temen revelar lo que les ocurre en los dispositivos de salud, justamente porque puede transformarse en, de alguna manera, el inicio de un proceso que termine revictimizándolas aún más. Así que eso, como para darle la palabra también a... Gracias, Bárbara. Fabiana. Bueno, en realidad yo propondría dos cosas. Una, no puedo evitar proponer una política pública que tiene que ver con incorporar la temática de la violencia basada en género en las universidades, fundamentalmente en aquellos, hoy en la actualidad estas especialidades están como posgrado, deberían incorporarse en las currículas de grado. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que yo creo es que en función de la crisis que vive la salud en general, el poder trabajar con una escucha activa y una escucha que pueda alojar a las personas. Lo que pasa es que es tanta la demanda que hay dentro de lo que es la salud mental que muchas veces los profesionales miran la foto y no la película. Entonces lo que habría que generar son instancias de supervisión entre los profesionales de la salud que puedan permitir ayudarlos en cuanto a esta escucha activa. También otro de los temas que desde la Casa del Encuentro consideramos indispensable es que haya un expediente único, tanto sea para la mujer víctima de violencia de género como para sus hijos y sus hijas, para que de esa forma el personal de salud ya pueda tener información acerca de los antecedentes que tiene esa mujer para poder orientarla, alojarla y escucharla desde un lugar mucho más humano. Creo que lo que tenemos que trabajar en cuanto a la salud en general es generar una política pública que sea mucho más humana. Muchas gracias. Ale. Gracias, Wadi. Bueno, agradecerles muchísimo las intervenciones. Yo quería hacer una pequeña intervención como después de haber estado como médica asistencial durante muchísimo tiempo. Yo creo que el espacio, estoy absolutamente convencida que el espacio de atención de la salud es un espacio privilegiado para acompañar a las personas en situación de violencia a poder ponerle palabras. Digo, y coincido en lo que dijeron ustedes dos, que tiene que haber un entrenamiento. Digo, yo aprendí de personas, algunas de las cuales están acá, expertas en la temática de esto, a tener un ojo para diagnosticar aquellas cosas que, como dijo Bárbara, a raíz de algo, los cuerpos hablan, pero las voces no. Entonces, mujeres con dolores crónicos, mujeres, digo, hay como, no voy a dar una clase ahora de ninguna manera, pero me parece que es una cuestión, es un espacio privilegiado, porque es poder acercar a alguien
que ni siquiera le estaba pudiendo poner en palabras. Y creo que hay algo de dos cosas que querría retomar de lo que dijo Fabiana, que hoy se ve muy complicado, es en un ataque tan consciente y violento contra las instituciones y contra los equipos de salud, es difícil poder tener esta disposición. Pero creo que es mucho más difícil si nos convertimos en lo que nos quieren convertir porque nos corremos del lugar donde tenemos que estar. Entonces, me parece que ahí hay todavía muchos dispositivos que podemos pensar y construir porque hay algo en lo que nos convertimos cuando dejamos de ocupar el espacio que nos corresponde, que es mucho peor, casi diría, sumar las consecuencias sobre la sociedad. No tengo ninguna duda que es necesario que haya políticas públicas, pero para que haya políticas públicas tenemos que construir una ciudadanía que sea capaz de empujar y exigir, no solamente, como dijo Fabiana, que haya políticas, sino que éstas te cumplan. Por eso yo lo voy a volver a compartir desde la Asociación Argentina de Salud Pública, junto con otras sociedades científicas, estamos conformando este impulso que se llama Agenda, que son algunas cuestiones que no son temáticas, pero que sí tienen que ser transversales para que haya políticas públicas. Esto nada más, pero quería agradecer esto, quería agradecer siempre, avisar porque hubo un par de comentarios, siempre están abiertos a personas de otros países. De hecho, la Asociación Argentina de Salud Pública es una de las impulsoras del Foro Sudamericano de Salud Pública. Entendemos que no podemos pensar si no pensamos regionalmente y quiero celebrar que hay varones aquí también. Totalmente. Gracias, Ale. Bueno, hay algunas preguntas que voy a recuperar para que después respondan Fabiana o Bárbara, las que quieran. Carolina pregunta si hay precedentes en fallos judiciales sostenidos desde la violencia vicaria en Argentina. Bueno, en Argentina fundamentalmente lo que hay es algunos jueces que han tenido en cuenta los agravantes a la hora de dictar una sentencia y hay otros que todavía no. Pero no hay ningún problema en que se comuniquen con nosotras, Bien. y ahí les enviaríamos los casos donde se ha tenido en cuenta la violencia vicaria. Perfecto. Bueno, después hay muchas excelentes, hermosas presentaciones. Gracias por compartir. Ana Laura pregunta si hay alguna organización o algún espacio que reúna con mayor fortaleza a mamás que sufren violencia cuando fallan absolutamente todas las instituciones. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Bueno, entiendo que la Casa del Encuentro es un espacio en Argentina que recibe a personas que estén atravesando situaciones de violencia, así que ahí hay un espacio y bueno, y también muy importante esto que vos decías, Fabián, y que también lo mencionaba Bárbara respecto a atender redes. Siempre las organizaciones que trabajan haciendo abordaje a violencias y que trabajan con sobrevivientes conocen quiénes son las organizaciones que en otras provincias, en otras localidades también están trabajando, así que eso es importante. Em, bueno, muchas personas diciendo que acompañan o que están en el Estado o que son acompañantes en el acceso a la justicia y que ven esta situación que tanto Bárbara como Fabiana presentaban en los casos que acompañan. Silvana pregunta, ¿qué señales de alerta deberían reconocer jueces y equipos técnicos y profesionales de la salud para identificar una posible situación de violencia vicaria o manipulación relacional antes de que el vínculo entre la madre y sus hijos se deteriore de forma irreversible? Compleja pregunta. No sé si alguna. En realidad, considero que tener en cuenta los primeros indicadores que va padeciendo esa mujer y ese entorno familiar es fundamental, pero para eso hay que acompañarla, porque muchas veces no logra identificar que está ingresando en un vínculo tóxico, en un vínculo de violencia, y fundamentalmente eh, trabajar
en forma grupal. Nosotras desde la Casa del Encuentro, los grupos de ayuda mutua, muchas veces han ayudado a identificar que se está ingresando en una situación de violencia vicaria a través del control, la manipulación y cada una de los planteos que mostraba Bárbara en su power, y la realidad es que la única forma es hablar con pares a través de una coordinación con equipos especializados, pero es una temática compleja donde quienes trabajamos este tema hace muchos años sabemos que lleva tiempo, que lleva un proceso y que hay que acompañar a lo largo del tiempo para que esta mujer pueda reconocer esta situación. Distinto es los casos acá en Argentina, tenemos muchos casos resonantes del ámbito artístico que lamentablemente le hacen un flaco favor a las mujeres que están atravesando verdaderamente situaciones de violencia vicaria. Ujú. Sí. Quería complementar la excelente respuesta de Fabiana con algunas cosas que nosotros observamos en nuestro estudio que tiene que ver con las niñeces, ¿cierto? Lo que nosotros pudimos observar es que había generalmente sintomatología en dos extremos, por decirlo de alguna forma. Uno son todos los síntomas externalizantes, los niños y las niñeces se volvían más disruptivos, más peleadores, más difíciles en los colegios, no necesariamente revelaban verbalmente lo que estaban padeciendo, pero sí su conducta, ¿cierto?, desregulada, era algo muy notorio, sobre todo al volver de las visitas. Ya muchas veces agredían a la madre verbalmente, físicamente, mordeduras, etcétera, sobre todo en los niños que todavía no tienen un lenguaje suficiente como para poder expresar lo que les está pasando, ¿cierto? Y muchas veces la madre se constituye ahí como la figura principal de regulación. Y muchas veces las mamás nos contaban que demoraban unos 2 o 3 días en que el niño volviera a ser el de antes de las visitas, para luego tener que irse nuevamente con ese progenitor y volver desregulado. Entonces, esta constante exposición a un vínculo que desregula a tan temprana edad, ¿cierto? Que se asocia, por supuesto, al cortisol, al estrés, se transforma, ¿cierto?, en un estrés tóxico que termina afectando el neurodesarrollo de ese niño o niña, ¿cierto? Y tiene consecuencias posteriores. También, y que suele pasar como más desapercibido, son las conductas internalizantes, porque hay niños que no lo expresan hacia afuera de manera disruptiva, sino que hay niños que tienden a volverse más tímidos, se aíslan, lloran en silencio, tienen problemas para dormir, no socializan con los otros niños, niñas, ¿cierto? Y esos niños que no hacen tanto problema suelen pasar más desapercibidos. Pero son esos niños los que finalmente en la adolescencia o la adultez temprana terminan, ¿cierto?, presentando un síndrome ansioso, depresivo, ¿cierto?, cuando esto no ha sido suficientemente abordado. Y en ambos casos, la principal figura de regulación es la madre, que aparte de estar siendo victimizada de manera crónica por el agresor, tiene, ¿cierto?, que constituirse como una fuente de contención, de regulación de una niñez que está siendo constantemente desregulada. Entonces ahí el vínculo se puede ver afectado, ¿cierto?, porque se ve estresado, ¿cierto?, justamente por esta situación, y esa madre puede simplemente decir, no doy abasto con esto, no puedo, ¿cierto?, entregar regulación si yo mismo no estoy teniendo la contención o la regulación, ¿cierto?, una mínima sensación de seguridad como para poder contener. Entonces, muchas veces los agresores se aprovechan de esta tensión vincular para en la adolescencia, cuando se produce por ciclo vital, ¿cierto?, justamente el cuestionamiento del vínculo con el cuidador primario, que muchas veces es la mamá, para ofrecer viajes, para ofrecer mayor acceso a recursos, un vínculo en el fondo como menos controlador, que pueden salir hasta más tarde, los chicos con menos supervisión, y no es raro que aprovechen ese tránsito vital justamente para que se cambie la custodia. No sé si queda claro lo que estoy diciendo, pero de alguna manera se va como erosionando el vínculo justamente para que en la adolescencia ya finalmente sea el mismo adolescente el que elija irse a vivir el agresor. Ujú. Bien. Bueno, hay un montón de comentarios en el chat, algunos en relación a lo que decía Fabiana de la formación. Bueno, muchas carreras están nombrando facultades en Córdoba, Mar del Plata, la UBA, algunas materias de psicología
de Santa Fe que ya incorporan la perspectiva de género de manera transversal, lo cual es necesario para poder hacer este abordaje, digamos, que tanto mencionan. Algunas personas plantean casos particulares que están atravesando. Se dejaron en el chat algunos recursos de la Casa del Encuentro en Argentina. Hay un mail de un espacio en Santa Fe. Después también se pueden recopilar y los podemos mandar por mail los que estén acá en el chat. Muchas personas también están nombrando algo que mencionaba Bárbara en su presentación, que es esta disociación entre el agresor y el padre como figura de buen padre, que bueno, que sabemos que ocurre y que es necesario, como bien decía Bárbara, ¿no? Trabajar con las instituciones, sobre todo el Poder Judicial, y también mencionaba Fabiana, respecto a no solo, bueno, cuál es el rol que cumplen para revictimizar o para proteger en estos casos las instituciones del Estado. Em, Romina Yanina plantea un ejemplo de cómo podemos intervenir en estas situaciones desde, por ejemplo, puericulturas que acompañan a la gestancia, a la gestante y a las crianzas, no están preparadas para detectar y acompañar este tipo de casos, por ejemplo. Mientras que había una compañera que es licenciada en obstetricia que decía que el acompañamiento prenatal, incluyendo siempre al cogestante, es decir, al padre, en el proceso sirve mucho para poder detectar y trabajar la prevención de las violencias basadas en el género y la violencia vicaria específicamente. Em, Creo que no hay más preguntas en el chat, me parece que repasé todo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo simplemente Alejandra dice, estoy sí. contestando. Ahí, bueno, hay una diputada de la provincia de Buenos Aires que está diciendo que tienen un proyecto de ley y para quienes están preguntando, todos los webinarios se suben a la página a partir de mañana, probablemente este esté subido, van a acceder a este y a todos los webinarios que se dictan en el marco de la SAP. Sí. em, A ver, dice, el Observatorio de Violencia Vicaria existe. Entiendo que no hay un Observatorio de Violencia Vicaria en Argentina, sino que está el Observatorio de Violencia en general, digamos, y las organizaciones que hacen bien. Em, bueno, me parece que no hay más preguntas. Hemos terminado impecablemente puntuales gracias a quienes hicieron las exposiciones, porque han cumplido en tiempo y forma. Ah, Mai tiene una pregunta que levantó la mano. Mai, somos todos oídos. Gracias, Guada. No, solamente saludar, agradecerles mucho a Bárbara y a Fabiana, un placer escucharla, súper interesante, y reforzar la convocatoria a participar de la SAP, de los consejos de violencias y de derechos sexuales y reproductivos. Podemos dejar, Guada, si te parece, un correo de contacto para quienes estén interesados, interesadas en sumarse a este espacio en donde podemos mañana ya empezar a pensar en conjunto algo para abordar este tipo de problemáticas tan complejas y que tanto nos preocupan y nos convocan. Así que era simplemente aprovechar la oportunidad para eso. Ahora les dejamos eh, los correos de estos consejos por lo menos y ahí tienen el correo de la SAP también en general y les dejamos el Instagram también para que puedan seguir. Gracias. Genial, gracias, Mai. Así que bueno, gracias a todos y a todas por participar. Gracias, creo que estaba Alejandra Vázquez también, ahora la perdí, pero Alejandra es la presidenta del Consejo de Violencias, que bueno, también fue quien convocó a Fabiana, así que gracias, Ale, no te veo ahora en la pantalla, pero sé que estabas. Gracias por tomarte el tiempo de estar presente. Muchas gracias a Fabiana y a Bárbara por solidariamente acercarse a este espacio y compartirnos sus saberes y todo el trabajo. Coincido con lo que decía Fabiana en su momento de que la SAP es un espacio en donde diferentes voces y, y diferentes profesiones que trabajamos en el campo de la salud construimos de manera colectiva el conocimiento a partir de la experiencia y de los saberes. Así que gracias a todos por participar y le cedo la palabra a Ale, nuestra presidenta, para que haga el cierre del espacio. No, no, muchas gracias. Simplemente agradecer muchísimo. Y la verdad es que me parece que este es la función de estos webinarios, no solamente escuchar y aprender, porque hay muchas grabaciones, tanto de Fabián y Bárbara, pero sino recordar que hay personas que desde hace muchos años sostienen esto y gracias a las cuales
todavía se siguen cumpliendo derechos y cada una y cada uno de las personas que están acá puede ocupar ese espacio. Mario Testa, gran sanitarista argentino, decía, cada persona tiene su cuota de poder, quien no la ejerce, la entrega. Así que ejerzamos nuestra cuota de poder, hagámoslo colectivo y hagámoslo de estos espacios. Muchísimas gracias, Mai y Guada, por organizar esto, Ale por formar parte también. Gracias, Bárbara, y gracias, Fabi, por estar. Hasta pronto. Nos Muchas vemos, muchas gracias, nos gracias. vemos.